tal? ¿Cómo estás? Me presento, soy la profesora Clara Patricia Orce, abogada, escribana, profesora universitaria, especialista en educación policial y mediadora judicial y familiar en ejercicio. Muy contenta de participar nuevamente en el Congreso Internacional de Mediación Policial, agradecerle a las autoridades del Instituto Superior de Seguridad Pública y sobre todo al profesor Daniel Martínez Zampa por la convocatoria. En este caso, quiero compartir con ustedes algo que para mí es muy importante, como el estudio de la comunicación. Soy una creyente de que la comunicación bien desarrollada, bien entendida, nos va a ayudar a evitar o a prevenir conflictos, y entonces es importante buscar nuevos elementos, nuevas herramientas que nos ayuden en esta prevención y gestión de conflicto en caso de que así lo suceda. El oficial policial, el funcionario policial, convive diariamente con los conflictos. Por lo tanto, no hay que temerle a los conflictos, no hay que evitarlos, sino que hay que abordarlos de una forma efectiva. Y para eso, así como decía una autora, la oficial Elena Kobler, que darle al funcionario policial, aparte del arma y del uso racional de la fuerza, una herramienta importante como son las herramientas de la mediación, en este caso las herramientas de gestión de conflictos, aparte de la que ya conocemos como la escucha activa, el parafraseo, las preguntas, muy importantes para obtener información en la función policial, también otros elementos como el pensamiento lateral, la empatía. En este caso yo quise profundizar un poco más en el estudio de buscar nuevas herramientas que nos dan otras especialidades como lo que es inteligencia emocional, psicología positiva y también lo que es comunicación asertiva. Voy a empezar a compartir con ustedes mi trabajo. En este caso, entonces, vamos a ver las nuevas herramientas de gestión de conflictos en la función policial, que se suman a las que ya conocemos, que son la escucha activa, el parafraseo, las preguntas y demás. Entonces, podemos ver que, a ver, aguárdenme. La comunicación del conflicto, la comunicación, como les decía, nos sirve para transmitir mensajes, ideas, emociones, nos sirve sobre todo para poder relacionarnos con los demás. Aristóteles decía que somos animales políticos, animales de la polis, que viven en sociedad. Y por lo tanto es muy importante poder comunicarnos de la forma más efectiva. ¿Por qué? Porque que yo crea o considere que estoy manifestando un mensaje no significa que llegue de una forma clara a la otra persona. Pueden suceder ruidos dentro de esta comunicación, puede suceder que no se entable bien el mensaje por alguna discordancia también en la forma en que yo estoy hablando, el idioma. Entonces son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de comunicarnos. Lo importante es saber que la comunicación nos sirve para relacionarnos con los demás, y esa relación no está exenta, no está libre de malentendidos y conflictos. Por eso es tan importante conocer estas herramientas para tenerlas y utilizarlas de la forma más adecuada posible en los momentos en que lo necesitemos. Como dije anteriormente, el conflicto y la función policial están íntimamente relacionados. En la función policial se convive con el conflicto. No hay que tenerle temor, sino hay que abordarlo de una forma eficaz. Generalmente se asocia solo a los conflictos, aquellos producidos en la sociedad, y cómo lo gestiona la policía. Sin embargo, el funcionario policial también tiene otros ámbitos en los cuales convive con el conflicto, no es solamente en relación externa con la sociedad. Por eso, dentro de mi investigación, quise abordar el conflicto desde el punto de vista de utilizar estas herramientas, no solamente en relación con estar abordándolos a los conflictos con la comunidad, sino también con lo puede utilizar en su ámbito personal, con sus familias, con sus relaciones afectivas, porque la persona, el oficial policial también es ser humano y también tiene conflictos familiares que tienen que saber abordar.
porque de alguna forma también le va a afectar eso a su función. No se habla mucho de esas cuestiones, pero existen y son reales. Y también es muy importante brindarle al funcionario policial estas herramientas para que los pueda gestionar. Otro ámbito que se relaciona con el funcionario es el ámbito organizacional. Los conflictos también se producen dentro de la unidad, con sus compañeros, con las autoridades. Entonces, también se pueden utilizar estas herramientas en esas situaciones. Y obviamente, como siempre, más que nada se habla del conflicto y la función policial, es aquella que se da dentro del ámbito social, del ámbito comunitario, ¿no? Con la sociedad, con el ciudadano que se acerca a la comisaría, que plantea una situación problemática o conflictiva y de alguna forma el funcionario tiene que dar una respuesta. Entonces, estas nuevas herramientas de las cuales yo les estoy hablando son dentro de lo que es comunicación, la comunicación asertiva, la inteligencia emocional y la psicología positiva, que nos pueden brindar desde sus especialidades de lo que cada uno es, algunos tips que nos pueden servir para entablar mejor esta gestión de conflicto. Cuando vamos a hablar de comunicación, tenemos que entender que hay diferentes estilos de comunicación. A través del entrenamiento y de habilidades sociales, se puede lograr ir hacia un tipo de estilo, a un estilo de comunicación que es la comunicación asertiva. Tenemos tres estilos de comunicación, que es el estilo pasivo, el estilo agresivo y el estilo que se considera ideal cuando se va a tratar sobre todo con la comunidad, que es el estilo asertivo. La forma en la que nos comunicamos e interaccionamos con los demás es fundamental en nuestro día a día y cómo nos comuniquemos va a determinar nuestra expresión de emociones, de opiniones, de expectativas. Los tres estilos de comunicación que existen son los que había referido recién. En cuanto al estilo pasivo, al estilo pasivo se le complica expresar sus necesidades, sus ideas, batallan para mantenerse firmes en sus creencias, dudan en decir lo que piensan porque no quieren provocar conflictos. Son esas personas que generalmente, con tal de evitar el conflicto, dicen a todo que sí o que están de acuerdo, a pesar de que interiormente no quieren eso que están de alguna forma aceptando. Los signos de comunicación pasiva son los silencios, que se les dificulta hablar, que se les dificulta dar una opinión, también el hecho de cambiar a veces de opinión. ¿Y cómo lidiamos con un estilo pasivo? Tratar de, más que nada porque son gente muy tímida, que le cuesta expresarse, entonces tratar de brindarle un lugar de contención en la cual se pueda hablar uno a uno, o sea, darle ese lugar de tranquilidad donde se lo anime a poder expresar sus ideas con tranquilidad. Y poner siempre a disposición varios medios de comunicación, porque también puede ser que la persona de frente no tenga también temor, timidez a expresar, y le hace mucho más fácil mandar un WhatsApp o hablar por teléfono, mandar un mail, o sea, ponerle a disposición esas diferentes variantes de comunicación. El estilo agresivo, totalmente contrario, dice las cosas de manera directa, cortante, no importa herir o no al otro, directamente lo importante para el estilo agresivo es decir lo que siente, decir lo que piensa, sin importar cómo le afecta al otro, al que escucha esto que está diciendo. El estilo de comunicación pasivo-agresivo no son directos, más bien buscan maneras indirectas de decir lo que les molesta, son agradables con algunos y desagradables con otros. La mejor estrategia para lidiar con un estilo pasivo-agresivo es entender esa dinámica y hacer una elección consciente de mantener la calma, no reaccionar a esas provocaciones, que es lo que busca muchas veces el estilo agresivo, y tratar de ver la posibilidad de dialogar. En cuanto al estilo asertivo, el comunicador asertivo se expresa y pone sus límites, pero respetando también a los demás. O sea, puede expresar lo que siente, sus necesidades, sin problema, pero también considera cómo el otro lo va a tomar y trata de buscar las palabras más
llevaderas, digamos, ¿no? Más aceptables para el otro, para que de alguna forma esa comunicación no se corte. Hay que reconocer que en la comunicación no hay estilos puros. Suelen suceder situaciones en las cuales podemos reaccionar desde un punto de vista, un estilo pasivo, otras que podemos resultar agresivos, pero lo ideal es, conociendo las diferencias de estos estilos, poder ir entrenándonos en tratar de ser lo más asertivos posibles. Dentro de lo que es esta forma de ser asertiva, la característica de las personalidades asertivas es que resuelven los problemas tan pronto como se presentan, no buscan evitar el conflicto ni evadirlo, sino que lo que buscan es permitir lograr que las personas puedan expresarse y dentro de esas alternativas buscar la más conveniente. También demuestran inteligencia emocional, que es la habilidad de reconocer las emociones propias y también aquellas que son ajenas, y son claros, directos, están dispuestos también a solicitar ayuda en caso de que no sepan algo, no tienen ningún problema en reconocer esto, no sé, podemos investigar, podemos buscar otra alternativa, no sé ahora, te contesto enseguida, voy a ver alguna alternativa, voy a ver alguna respuesta, pero no tiene ningún problema en decirlo. También es algo fundamental el saber escuchar a los otros para poder obtener la información y para poder también dar la respuesta más efectiva y sobre todo tener y reconocer diferentes puntos de vista. Hay diferentes técnicas en cuanto al estilo asertivo que se pueden aplicar a la función policial. Ya hemos visto en otros, he presentado en otro congreso de mediación policial justamente el tema de la importancia de la comunicación asertiva y su desarrollo. Sin embargo, lo voy a hacer en forma muy breve ahora, como para traerlos a, a la memoria, y es más que nada, son 7 las técnicas. La primera es la técnica del disco rayado, que consiste en repetir varias veces una afirmación sin modificar tono de voz, ritmo ni volumen, sin intención de entrar tampoco en confrontación con el otro, y es la técnica más extendida. Y lo vimos, por ejemplo, en pandemia, cuando se exigían los permisos de circulación y las personas a veces estaban muy ofuscadas y exigían por qué se me exige a mí. Y una de las técnicas del disco rayado hacía entrar a razón a la persona sin confrontación, diciéndole, señora, necesito el permiso, señora, es importante que tenga el permiso, y constantemente sin cambiar tono de voz, sin entrar tampoco a la provocación del ciudadano, exigiéndole aquello que obviamente estaba dentro de los marcos y las reglas de ese momento. Otra técnica es la técnica del banco de niebla. Consiste en otorgarle a la persona la razón, pero no dejando lugar a continuar con el enfrentamiento o discusión. Es muy importante el tono de voz al usar esta técnica, ya que si es muy duro, tajante o inclusive despreciativo, puede suscitar la agresividad del otro. Volviendo al mismo ejemplo de la exigencia, por ejemplo, del pase para poder circular, se hacía hincapié en el hecho de que sí, puede ser que resulte molesto para todos la exigencia, pero es importante que todos tengamos el permiso, necesito visualizar el permiso. Entonces, como la anterior, se vuelve a repetir constantemente que se necesitaba ese permiso, pero la diferencia es que en este caso se le daba la razón, que se le reconocía a la persona que sí, que le podía resultar molesta, pero eso no quitaba a que todos teníamos que cumplir con las normas. Otra técnica es la técnica de... A ver, guarda un instante. Ahí me pasé. El aplazamiento asertivo. Muy útil cuando no tenemos una respuesta o cuando hay momentos en que quizás la situación nos supere. Y el aplazamiento asertivo es aplazar por un momento, aplazar por un instante para dar una respuesta cuando ya se esté uno también mejor, más seguro de la respuesta que va a brindar. Es posponer la respuesta hasta que nos sintamos más tranquilos para analizar la situación y contestar correctamente.
Puede ser también que si la persona insiste, nosotros debemos insistir de nuestra parte, estilo, como vimos recién, el disco roto, e intentar mantenernos en nuestra postura. Se necesitan, como siempre yo, se necesitan dos para discutir, pero en este caso, si uno no hace eh, frente a una confrontación, no acepta la confrontación, no se entra en el juego de la confrontación, obviamente no se va a poder producir la situación de la discusión. Entonces, en el caso del aplazamiento asertivo, se suele decir, en este momento no tengo la respuesta, ya la averiguo, aguardo un instante, se le va a atender. Entonces, de alguna forma, no se deja de atender a la persona, pero antes de dar una respuesta errónea, se determina unos minutos para buscar la respuesta más efectiva que le sirva al ciudadano. La otra técnica es la técnica para procesar el cambio, consiste en desplazar el foco analizándolo como si fuera un observador. Quizá lo más difícil en estos casos es mantener la cabeza fría y darse cuenta de lo que sucede. No meterse en camisa de once varas o en discusiones que no llevan a nada, ni dejarse provocar. Es mejor reflejarse objetivamente en la cuestión y reconocer la parte de responsabilidad que nos corresponde y solo en la parte en que nos pertenece. También con el tema de, volviendo al ejemplo de las exigencias, a veces de carnet o de permisos, la gente se enoja, se ofusca, y en este caso, cuando se ve desde el observador, se ve con el tema de que se exige algo que se exige a todos en general. No solamente una persona que pasa por ahí, sino que a todos en general. Las normas están para cumplir, yo estoy como funcionario policial para velar el cumplimiento de las normas, entonces del lado del observador no es solamente la persona que no lo tome personal, sino que es en general esas exigencias que se están dando. Entonces, ahí está un ejemplo con respecto a la técnica de procesar el cambio. Otra técnica, a ver, aguárdenme, es la técnica de ignorar. Sobre todo esta técnica de ignorar es útil cuando la persona que tenemos enfrente está muy ofuscada, está muy enojada, y la única forma de quizás liberar ese enojo es buscar nuestra provocación para que reaccionemos ante ello y pueda descargar toda esa ira, ese enojo que tiene. En estos casos lo mejor es ignorar en la medida de lo posible, siempre y cuando cuidando la seguridad obviamente del oficial y del ciudadano, buscar en la medida de lo posible ignorar a esas provocaciones. Otra técnica es del acuerdo asertivo, muy parecido al banco de niebla, donde se reconoce de alguna medida que la persona puede estar enojada por las exigencias que se les hace, pero como es algo en general y no es personal, es importante la exigencia de la documental que en ese momento se está diciendo, por ejemplo, en los controles de tránsito o en los controles vehiculares, y hay que cumplir esas normas. Por último está la técnica de la pregunta asertiva, en la cual cuando las personas están muy enojadas, lo único que tienden es a quejarse. Quejarse, quejarse, quejarse constantemente. Bien, cuando solo estamos escuchando quejas, una de las cuestiones importantes es decirle a la persona, sí, señora, tiene razón, está enojada, ¿qué se le ocurriría a usted para poder disminuir o hacer más corto este trámite? ¿O qué es lo que se le ocurre? En el caso de las personas que están enojadas y solamente se quejan, se quedan sin argumentos. Pero también puede resultar que la persona puede llegar a tener una buena idea que a mí me sirva a futuro. Entonces es importante, siempre, como les decía, manteniendo un tono de voz respetuoso, manteniendo calma en mi tono de voz, es importante esto y puede llegar a servirnos la respuesta. Antes de terminar con la técnica de comunicación asertiva, es importante tener en cuenta me pongo al lado del funcionario policial, nuestra forma de hablar con el ciudadano, nuestra forma de hablar con nuestro compañero de unidad, nuestra forma de hablar con nuestros familiares y amigos. Cuando nuestra forma es de alguna manera tranquila, hay unos estudios de neuroaprendizaje que también me traté de especializar en esa rama,
que habla de las neuronas espejo. Las neuronas espejo han sido descubiertas como un tipo de neuronas que lo que hace es buscar imitar a la forma, la manera de cómo se expresa o lo que dé enfrente, lo que nosotros estamos percibiendo enfrente nuestro. Por eso se llaman neuronas espejo, porque buscan la imitación de la acción. Si la otra persona está ofuscada y yo reacciono también en forma ofuscada, obviamente eso va a ir creciendo en la escalada del conflicto. Ahora bien, si yo trato de mantenerme de una forma tranquila, alerta, pero no reaccionaria, obviamente estoy mostrando esa acción al otro y que de alguna forma tiene que ir bajando. Se los dejo como un ejercicio, cada vez si lo pueden realizar, porque estos son cuestiones, habilidades, que no son innatas, no nacemos con estas habilidades asertivas, sino que son aquellas que se van entrenando. Y por eso es importante conocerlas e ir entrenándose en cada una de ellas. Si necesitan más información, dentro de justamente aquí abajo tienen mi dirección de mail, doctora.orce@gmail.com. También está dentro de Google, está también mi celular allí. Y pueden comunicarse conmigo para poder buscar más información al respecto y también información respecto a cursos que se están brindando desde el instituto o desde también mi canal respecto de cómo poder entrenarnos en estas habilidades. En cuanto a la inteligencia emocional, Mayer y Salovey han justamente definido la inteligencia emocional como la habilidad dentro de la inteligencia y la emoción de dirigir y procesar la información afectiva para alcanzar un mayor crecimiento intelectual e emocional. Se caracteriza por poder identificar convenientemente las propias emociones, percibir los sentimientos y necesidades de los demás también. Algo muy importante es poder conocer nuestras propias emociones. Siempre se habla de que uno tiene que reprimir las emociones, controlar las emociones. No es tan así, sino lo que más nada de lo que hay que hacer es gestionarlas de una forma conveniente. Si yo reconozco que estoy ofuscado, voy a tratar de controlar yo mi ofuscación, pero no reprimirla. Si yo sé que la situación me puede llevar a más, me alejo de esa situación. Si yo sé que hay ciertas palabras que quizás me puedan llegar a encender mi enojo, voy a tratar de evitarlas, pero porque yo ya me conozco y tengo, y también en forma de entrenamiento, tengo que ir buscando todas esas situaciones que me van a alejar de una situación peligrosa. Pero para eso, como les decía hoy, con la comunicación asertiva es importante entrenarse, entrenar esas habilidades. Dentro de la inteligencia emocional, los 5 elementos que la conforman son la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales, como ha descubierto justamente Goleman. Cuando hablamos de autoconciencia hacemos referencia a la capacidad de reconocer y entender nuestras propias emociones y cómo estas afectan a los demás. Ahí tenemos que hablar también de algo muy importante, que es la autorresponsabilidad. Yo sé cuáles son mis emociones y también sé cómo al expresarlas afectan al otro. Entonces no me puedo hacer así el santo si yo sé que hay ciertas palabras y ciertas acciones que van a repercutir negativamente en el otro. Por eso es importante también en la autoconciencia tener autorresponsabilidad lo que estamos comunicando y emitiendo. Otra cuestión es la autorregulación, es la posibilidad de regular y gestionar nuestras emociones. Como les decía, no hablemos de represión, hablemos de autorregulación de nuestras emociones. No limitarlas ni reprimirlas, sino más bien visualizarlas y entender por qué se producen y tratar de manifestarlas de una forma más efectiva posible. La motivación también está presente como esa fuerza que nos mueve a ir más allá. Maslow había determinado diferentes niveles de motivación, pero siempre entendemos que es esa fuerza que nos lleva
hacer un poco más, a dar un poco más de esfuerzo, a veces hasta de tener un poco más de paciencia. Todo eso es la motivación. Otro elemento importante es la empatía, la capacidad de entender los pensamientos y acciones del otro. No significa estar de acuerdo, sí es una habilidad, también un esfuerzo que tenemos que hacer en tratar de entender por qué esa persona está viendo el conflicto o el problema de una determinada manera diferente a la mía. Y de alguna forma ir buscando ese puente para acercarme a la comunicación. Bien. Las habilidades sociales también son aquellas que nos permiten comunicarnos de forma asertiva en un contexto ideal de comunicación efectiva. ¿Qué aporta la gestión de conflictos? La inteligencia emocional. La autoconciencia me puede ayudar a colaborar en mover a la persona por medio de preguntas a esa autoconciencia de comprender cómo le afecta el conflicto. Entenderlo, visualizarlo, abordarlo. La autorregulación se presenta como un elemento clave en las reglas de comportamiento, en el hecho de tratar de dialogar sin interrumpirse, sin insultarse, sin denigrarse, escuchar al otro. Dentro de lo que es la motivación, nos ayuda a preguntarnos y a ahondar más en el interés o necesidades de la otra persona. Con respecto a la empatía, es tratar de entender desde la perspectiva del otro, su mirada del conflicto. Y en cuanto a las habilidades sociales, posibilitan manifestarnos de una forma clara, tranquila, para que llegue el mensaje de la mejor manera. Perdón. En cuanto a la psicología positiva, es una rama de la psicología que se centra en el estudio de los aspectos positivos de las personas y tratar de potenciarlos. Generalmente vemos lo negativo del otro y nos cuesta mucho ver lo positivo de nosotros mismos y también lo positivo de los demás. Es una forma también de entrenarnos para poder sacar lo mejor de cada uno, buscar lo mejor de cada uno. Descubrir las fortalezas, las motivaciones, cómo alcanzar el bienestar. El investigador fue Martin Seligman, que buscó justamente lo positivo dentro de las emociones humanas, aquellas cuestiones que nos hacen o que motivan a nuestra fortaleza. Estableció un método, que es el método PERMA, que habla de las emociones positivas, luego del compromiso, tratar de ser parte, comprometerse con las cosas, las relaciones positivas, fortalecer esas relaciones que nos nutren de alguna forma con cuestiones positivas que pueden ser familiares, afectivas, de trabajo también. El sentido que le damos a lo que hacemos, el sentido, la pertenencia que sentimos en lo que estamos haciendo, el grado de bienestar que sentimos en lo que hacemos, y sobre todo el logro, ¿no? Haciendo camino paso a paso para ver aquellas cuestiones que nos movilicen a buscar más todavía en nuestras labores. ¿Qué aporta la psicología positiva a la gestión de conflictos? De por sí toda controversia presenta una visión poco positiva para las partes, que ven la cuestión como algo tensionante, y esto no quita que trabajándolo se pueda buscar entre sus protagonistas, entre las personas, punto de vista para motivarlos y desarrollar una actitud que sea superadora al conflicto, ¿no? Buscar los puntos en común, los intereses comunes, nosotros hablamos en mediación, intereses comunes, que los vaya acercando a ir resolviendo más o menos las cuestiones problemáticas. Desde la psicología positiva se busca retomar las emociones positivas que se puedan encontrar en el relato de las partes, el compromiso, de estar presentes, de tratar de buscar alguna alternativa al conflicto, y el sentido de apuntar cuáles son las necesidades reales que hay que cubrir en la situación conflictiva. Bien, como para ir entonces terminando, espero que les haya resultado interesante estas nuevas herramientas de gestión de conflicto. Como les decía, ante cualquier duda que tengan o quisieran profundizar más en estos temas, les brindo mi mail, la palabra, doctora.orce@gmail.com. Y si no, mi celular es 3624-287633. Se identifican y me solicitan cualquier duda que tengan al respecto. Y también si necesitan algún tipo de bibliografía, aparte de las que están al final del Power,
con gusto se las voy a brindar. Muchísimas gracias por la escucha y espero que disfruten mucho de este congreso. Hasta luego.